Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer un video más en esta mañana, lunes. Estamos aquí y pues vamos a ver cómo Dios... Y este mensaje se llama la persecución contra la iglesia de Jerusalén. Persecución contra la iglesia. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a ver otro avivamiento como lo que hubo en la iglesia primitiva? Cuando haya persecución, porque en los tiempos de ahora vemos que los hermanos ya no nos queremos reunir, ya no queremos trabajar para el Señor. Todos nosotros estamos aferrados a nuestros trabajos, estamos afanados, no queremos trabajar para el Señor. Pero Dios tiene un propósito, que este evangelio se predique en todo el mundo. Y si Dios ha puesto la mirada en su iglesia, que sea la que va a llevar el mensaje, seguramente que va a tener que actuar para que su palabra se cumpla. Su palabra se va a cumplir, de que todo el mundo sea predicado el evangelio. Así que, mis queridos amigos, hermanos, no esperes que venga una persecución a tu vida, a tu familia, a la iglesia completa para poder estar en unánime. Mejor hay que humillarnos, hay que reconocer que para eso fuimos llamados, para llevar el mensaje del Señor a pueblos, a naciones, a todo lugarcito del mundo. Así que, mis queridos hermanos, no se detenga, no espere la persecución, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y podemos ver en Hecho 1, cómo el Señor le dijo: y me serás testigo en Samaria y en todos los confines de la tierra. Y entonces tenemos que nosotros anunciar el evangelio del Señor. ¿Sí? Tenemos que obedecer esa palabra para que no pase como la persecución que hubo aquí en esta iglesia primitiva de los apóstoles. Vamos a comenzar orando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, un día más. Padre, por permitirnos hablar esta palabra. Te pedimos que nos perdones, Señor, nuestras fallas. Reconocemos, Señor, que delante de ti no hay nada cubierto. Te pedimos perdón por todas las fallas que tengamos, Señor, delante de ti. Pero sobre todo, Señor, te pido sabiduría para poder dar tu mensaje, Señor. Hacer tu voluntad. Que no tenga que esperar otra vez una persecución en mi casa o en mi familia para obedecerte, sino que, Señor, sea yo obediente a tu palabra. Ayúdame, Señor, a que tu iglesia entienda, Padre, de que si no obedecemos a tiempo, si no hacemos caso, va a venir la persecución. Y entonces vamos a querer hacer tu voluntad, así como los apóstoles, así como la iglesia primitiva estaba en persecución y el evangelio se extendió por diferentes lugares. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos en Hechos 8 y el tema se llama la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia. En los tiempos de hoy la gente ya no quiere trabajar. Los llamados cristianos ya no quieren trabajar. Duras penas van a la iglesia, duras penas van a congregarse. ¿Por qué? Porque están afanados en una vida terrenal, en una vida de material. Entonces, Dios va a tener que traer una persecución. Dios va a tener que traer persecución a la iglesia para que la iglesia trabaje, para que la iglesia comience a hacer la voluntad de Dios. A veces la persecución no va a llegar la persecución no va a llegar a veces a toda la congregación, pero sí va a llegar a una familia para que la enderece. En mi caso llegó la persecución a mi casa, y en esta casa pues
comenzamos a buscar de Dios, comenzamos a leer la Biblia, meternos más con el Señor, alejarnos más de las cosas de este mundo. Entonces, Dios manda persecuciones. No hay que esperar otra persecución para poder dar el mensaje del Señor, como pasó en la iglesia primitiva. Dice que vino persecución a consecuencia de la muerte de Esteban. Y vamos a leer la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Saulo Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cuándo la iglesia del Señor va a comenzar a trabajar? Cuando haya persecución. Porque la verdad, la iglesia en los tiempos de ahora no quieren trabajar. La iglesia del tiempo de ahora se ha conformado. Con solo ir y a duras penas van a la iglesia. A duras penas vamos a congregarnos. Estamos allí con una cara de sueño. No estamos recibiendo el mensaje del Señor. Esta iglesia ya se había tranquilizado, ya estaban allí cómodos. Dios tuvo que mandar una predicación porque Dios ya había dicho, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, en Hechos 1, ¿qué les dice? Recibiréis poder y me serás testigo en Samaria hasta los confines de la tierra. Dios ya le había dicho esto a los apóstoles. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo, me van a ser testigo en Samaria y en los confines de la tierra. Dios cumplió su palabra. ¿Y de qué manera? Pues mandándole persecución. Porque el hombre se acomoda fácilmente. Estamos acomodaditos en un lugar y no nos queremos mover. No queremos salir a dar la cara, no queremos llevar el mensaje, no queremos hacer nada para Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos afanado, estamos cómodos. Pero Dios, para que haya otro avivamiento en la iglesia del Señor, va a tener que mandar persecución. Y eso es lo más seguro que vienen en los días que vienen. ¿Sí? Va a venir persecución para la iglesia, para que el hombre tenga que salir a dar las buenas nuevas. Hermano, no espere eso. No espere usted ser un hombre con persecución. Mire que a mi casa tuvo que venir la persecución, una enfermedad tremenda esta del COVID, pues mucha gente les ha dado, pero a nosotros nos dio muy fuerte, de una manera que tuvimos que ir al hospital y aprender una nueva lección. Entonces no esperemos eso, hay que anunciar las buenas nuevas. Le pido a Dios que en este día pueda yo darle al menos a una persona una palabra del Señor. Y vamos a ir al 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este Felipe era uno de los que había sido escogido con Esteban, uno de los hombres que servían las mesas. No era apóstol, pero fue el primer misionero que se le nombra misionero a Felipe, uno de los que servían la mesa. Y eso lo podemos ver en Hechos 8:9. Allí podemos ver cómo Pablo decía que se había quedado en la casa de Felipe, el misionero. Allí fue la primera vez, el primer misionero fue Felipe, uno de los que había sido escogido con Esteban para servir las mesas. Y dice el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían, esto daban grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
Había mucha gente endemoniada en Samaria. De una manera que los judíos tenían a Samaria como inmundo. Sí, gente inmunda. Sí, había mucha gente de Samaria en ese lugar endemoniada. De una manera que por aquí tenemos un versículo que eran los que salían cuando Jesús sacaba a los demonios de esas provincias. Dice el 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había, ¿qué? Gran gozo. Sí. Pero había un hombre, aquí vemos en el 9, y tengamos cuidado cuando escuchamos a esas personas que se dice que tienen revelaciones de parte de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque esas gente puede ser posible que están engañadas por Satanás, porque revelaciones de parte de Dios en los tiempos de ahora ya no las puede ver porque tenemos su palabra, ya está completa su palabra. Y dice el 9, pero había un hombre llamado Simeón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Esta gente que trae revelaciones, que dicen que Dios les habla, que Dios les revela, esta gente son personas que Satanás la está usando para engañar a la iglesia del Señor. A mí no me engañaría porque yo me voy a dejar guiar solamente por su palabra. Pero hay muchos que están engañados porque quieren nuevas revelaciones que no están escritas en la palabra. Entonces aquí vemos a Simeón, dice que tenía a mucha gente engañada en Samaria. Ajá, los tenía engañados y vamos a ver cómo los engañaba. Vamos a ver cómo los engañaba. Y dice, vamos a ver cómo los engañaba. Y dice el 10, a este oían atentamente todo desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Qué decían? Este es el gran poder de Dios. Y así hay mucha gente que hablan por sus propios sueños, por sus propias mentiras. Y hay mucha gente que escucha a esa gente que traen sueños, revelaciones nuevas que no están en la palabra de Dios porque ellos se quieren hacer pasar por algún grande, se quieren hacer personas famosas por sus sueños, por sus revelaciones, entre comillas, dicen ellos. Satanás los tiene engañados de esa manera. Dice el 11, él estaba atento, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado a mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿cómo estaba Simón? Estaba atento a lo que Felipe iba a hacer, porque con sus artes mágicas, dice, habían creído mucho tiempo. Los tenía engañado. Hermano, no te dejes engañar que venga una persona y que te diga, hermano, tuve un sueño y me reveló Dios esto. No, hermano, guíese por la palabra de Dios. No se deje engañar por esos charlatanes guiado por Satanás, porque eso no son revelaciones de parte de Dios. Porque si eso fuera así, entonces, ¿para qué nos deja su palabra? Cada uno soñara lo que Dios quiere hablarnos, cada uno de nosotros hablara lo que Dios le da en el sueño. ¿Para qué deja su palabra? Entonces, no se deje engañar. El 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Qué hermoso, esa gente tenía mucha hambre de la palabra. Le creían al mago que ellos pensaban que el mago era poder de Dios por las artes mágicas que hacías. Y cuando oyeron a Felipe, creyeron y se bautizaron hombres y mujeres, dice el 13. También creyeron a Simón mismo, dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Mira, también el mago creyó, pero no creyó con un corazón sincero, sino con un corazón malvado. Él creyó nomás entre comillas para poder sacar provecho del evangelio. Dice, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
este mago se la pasaba siempre pegadito a Felipe, el primer misionero. Y luego dice el 14, ¿y cómo estaba el mago? Atónito. El 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué lo enviaron? Porque dice que por primera vez en toda la historia vemos que la palabra de Dios dice que cuando recibimos a Jesús, también recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Pero por primera vez, única vez, sucedió en el libro de los Hechos en Samaria que estos recibieron a Cristo, pero no fueron bautizados con el Espíritu Santo. Por eso dice, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Para qué? El 15. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Esa fue la única vez que pueden orar, oraron ellos para que los de Samaria recibieran el Espíritu Santo. No puede usted en el día de hoy decir, vamos a orar, hermano, porque usted ya recibió a Cristo y ahora voy a orar para que usted sea bautizado en el Espíritu Santo. Ese es falso. Eso no es cierto, porque dice que fue la única vez que sucedió en Samaria que recibieron a Cristo y que no tenían el Espíritu Santo. Sucedió también con otras personas que tuvieron que se encontró Pablo en el libro de los Efesios, en la iglesia de los Efesios, que también habían aceptado a Cristo, habían sido bautizados en el nombre de Cristo y no tenían el Espíritu Santo. Sucedió allí, pero ya después, ahora nosotros, cada persona que acepta a Cristo, ya tiene el Espíritu Santo. Entonces dice aquí el 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Habían sido, estos hombres fue la única vez, así que no creamos tampoco en el tiempo de hoy que vamos a ir a una iglesia y hermano, ore por mí para que reciba el Espíritu Santo. No, hermano, yo el Espíritu Santo lo tengo yo, porque desde el día que acepté a Cristo, ya mora el Espíritu Santo. Fui bautizado con el Espíritu Santo de acuerdo a Efesios 4, que dice, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así que no tenemos que volver a pedir oración para que recibir el Espíritu Santo. Fue la única vez que en Samaria y los que fueron bautizados cuando Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista bautizaba a todas esas personas que se bautizaron, no recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y ahora no, porque ahora ya somos ya completos desde el día que vino el Espíritu Santo. Dice el 17, y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fue la única vez que ha sucedido en esos tiempos. Ya ahorita no piense lo mismo. Dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Simeón, un hombre completamente torcido, guiado por Satanás, quería hacer milagros usando y chantajeando la palabra de Dios. Eso no va a suceder y en los tiempos de hoy encontramos esa clase de persona. A mí me consta, yo no puedo decir que me han contado, yo mismo he estado escuchando a esas personas que dice, hermano, tuve una revelación, a mí Dios me reveló esto, me reveló el otro. Son gente guiada por el diablo, no son gente guiada por Dios. Son gente que tienen un deseo de ser alguien en la vida, ser una persona importante y que todos le rindan homenaje. Yo a esas personas los tomo como locos. Digo, esta persona está loca, esta persona está mal de la cabeza porque realmente en los tiempos de ahora dice que el Señor antes nos habló por los profetas. Ahora
después por los apóstoles, ahora por su palabra en los tiempos de ahora. No podemos guiarnos por una revelación nueva de un loco que soñó, que comió mal y tuvo revelaciones. No. El 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esas personas que dicen tener revelaciones, sus corazones no son rectos delante de Dios, no tienen temor del Señor. Por eso ellos predican revelaciones nuevas, profetas que son falsos. Jesús dijo en Mateo 24 que vendrían falsos profetas, que profetizarán mentira. Esos son hasta el día de hoy. Yo conozco personas así. Dice el 22, arrepiéntate pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro le dice a este Simeón, arrepiéntate de tu maldad. Y yo le digo a estas personas, ojalá Dios quiera que escuchen este video, que se arrepientan de sus pecados. Quizá Dios pueda perdonarle, ¿sí?, sus rebeliones de ello, porque no tienen temor de Dios. Al comenzar a predicar cosas de ello, no tienen el temor de Dios. Por eso Pedro le dice, arrepiéntate pues de tu mal. Y ruega a Dios, dice, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esas personas tienen ese pensamiento malvado, que quieren engañar a la iglesia del Señor, haciéndose pasar por alguna persona grande. ¿Ok? Luego dice el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. ¿Qué le dice? Impresión de maldad, veo que estás. Una persona que no tiene temor a Dios y que quiere él hacer sus propias enseñanza, es una persona que tiene un corazón malvado y tiene amargura en su corazón de ver que no consigue lo que él quiere. 24. Respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermanos míos, tengamos cuidado cuando escuchamos a esa clase de personas como Simeón. Y ellos, dice, habiendo testificado, hablaban la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Hermano, no esperemos una persecución, no espere una persecución en su familia, en su casa, en la iglesia, para poder anunciar el evangelio del Señor. En los tiempos de ahora estamos así. La gente no quiere trabajar, la gente está muy cómoda, está afanada en sus trabajos y no quieren testificar del Señor. Va a venir persecución a su vida. Dios dijo que seríamos testigos en Samaria y en todos los confines de la tierra, y eso se va a cumplir. Se va a cumplir, hermano. Yo les voy a contar esto. Yo había dejado de grabar videos en YouTube, en mi canal. ¿Sabes qué? Había dejado porque yo estaba bien ocupado en mi trabajo. Tuvo que Dios tratar con mi vida para que yo reconociera que no vale la pena nada de esta vida, de este mundo, que todo es basura, para poder seguir haciendo la voluntad del Señor. Amigo, hermano, que no te pase eso. Humíllate al Señor, reconócelo en tus caminos y comienza a hacer su voluntad. Comienza a predicar el evangelio. Predicar no quiere decir que vas a enseñar como los pastores, como los maestros. Predicar, tú puedes ir a una persona y darle un tratadito y decirle, Cristo vive, Cristo reina, Cristo murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. ¿Qué les enseñaba Felipe? El evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo era lo que Felipe enseñaba a la iglesia de Samaria. ¿Qué le vas a enseñar tú? El evangelio de Jesucristo.
Amén. Sencillo, ya tenemos el Evangelio. Y enseñar el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios, dice Pablo, para salvación a todos los que en él creen. Así que mis queridos hermanos, no esperes una persecución. A hoy comienza a predicar el Evangelio del Señor, para que no venga persecución a tu vida como vino a la iglesia primitiva. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo que tú nos has permitido hablar, eso hemos hablado, Señor. Solamente eso, Padre, porque yo reconozco que soy siervo inútil y que no puedo hacer nada sin que tú me lo permitas. Gracias te doy, Señor, por haberme permitido leer en esta mañana y entender lo poquito que tú me has dado. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor, y que entendamos, Padre, que hay persecución cuando no queremos hacer tu voluntad, para que tus propósitos se cumplan en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este video en tus manos. Amén, amén, amén.